Ah, estupendo. Bueno, chicos, como siempre, este es un taller. Hoy tenemos la oportunidad de presentar a un escritor maravilloso. A mí me parece una excelente persona. Se llama Roberto Lapid, viene de Argentina y va a compartir con nosotros sus experiencias como escritor. Así que, bueno, sin más preámbulo, le doy la bienvenida, la enhorabuena, tanto a Roberto como a su compañera Patricia, que es la que va a dirigir, bueno, pues la presentación. Bueno, muchas gracias por la confianza. Muy buenas a todos, compañeros, y bueno, otro sábado más y con alegría de poder presentar a Roberto, que como dijo Ray, es amigo, escritor, nació en Argentina, está un tiempo en Argentina, un tiempo por España, ya nos contará. Y bueno, aquí tengo alguna de sus obras, si bien hoy voy a presentar alguna. Aquí tengo algunas de sus obras. Él es arquitecto de profesión, estudió también Bellas Artes y bueno, se metió en este mundo que nos apasiona a todos. Así que como dijimos que íbamos a hablar de pasión, voy a empezar preguntándole primero qué es la pasión para él y después que nos lleve por esa pasión a través de su libro. Hola Roberto. Hola, buenos días a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Y bueno, les agradezco a ustedes por esta posibilidad de esta charla. Lo que me pregunta, Patricia, la pasión. Yo creo que la pasión es hacer lo que nos gusta hacer, porque cuando haces lo que quieres, lo haces con muchas ganas, con mucho entusiasmo y eso apasiona. Y a mí me apasiona, me ha apasionado siempre lo que he hecho, me apasiona mucho escribir y me apasiona compartir lo que hago, así que es lo que vamos a hacer hoy. Contanos, el título también se llama Pasión Imperfecta. Contame de dónde viene esa historia y quiénes son sus personajes. Bueno, este libro es una historia entre Félix Mandel y Hedy Lamarr. Hedy Lamarr era una actriz muy famosa de Hollywood y fue conocida mundialmente en su oportunidad en los años 40 por eso. Y yo llegué a ella no porque sea famosa, sino por Fritz Mandel, su primer esposo. Sucede que, bueno, yo voy a ser muy breve porque la historia es un poquito más larga. Yo fui a una feria del libro cerca de Córdoba, que es la ciudad donde yo nací. Eh, Fui con otro escritor y, bueno, eso está en las sierras, en unas montañas que están al lado de la ciudad de Córdoba, en Argentina. Y paseando un poquito el otro día nos mostraban lugares y había un castillo un poco particular que se llama el Castillo Mandel, y yo pregunté por qué, y me decían varias historias de este hombre Mandel, que había sido un criminal de guerra nazi, que había sido una espía de los aliados, bueno, muchas historias sobre él. Sucede que, bueno, cuando regreso a Córdoba, contacté a un periodista que investigaba esos temas de la guerra, y me envió un artículo de los diarios del año 1938 donde escribía que Fritz había llegado a Argentina con uno de sus Rolls Royce, 70 barras de oro y muchas otras cuestiones, lo cual me pareció un personaje extraño. Y cuando empecé a averiguar, sucede que Fritz Mandel era un muchacho de 19 años que se hizo cargo al terminar la Primera Guerra Mundial en 1919 de la fábrica de municiones de su padre, y él la transforma en una fábrica de armas y en 10 años llega a ser uno de los hombres más ricos del mundo, una persona muy excéntrica, muy sagaz, querido por muchos y odiado por muchos, con un carácter muy particular, un personaje que le vendía armas a Hitler cuando estaba prohibido, también a Mussolini, a Franco, en todas las guerras que había en esa época, el que más ganaba siempre era Fritz Mandel. Además tenía amigos como Truman Capote, Hemingway, Orson Welles, que escribía sobre él y que basó varios personajes de sus películas después en la figura de Fritz. Sucede que Fritz ve en el año 1932 una película checa donde la protagonista, Hedy Kiesler, una jovencita de 16 años, graba para el cine el primer desnudo total y el primer orgasmo en la pantalla, lo cual causó en ese momento en Austria
donde ellos vivían en Viena, y en Europa en general causó una gran conmoción. Entonces, bueno, a él le gusta Hedy y la empieza a buscar y ellos se enamoran. Hedy era una niña que estudiaba y estudiaba también teatro y era una chica superdotada que hablaba muchos idiomas y también era muy rápida en todas sus cuestiones, sobre todo las cuestiones del amor. Le gustaba mucho experimentar. Bueno, eran dos personajes muy particulares, muy fuertes, y se enamoran fuertemente y se casan y se van a vivir a un castillo que Fritz tenía en Salzburgo, donde durante la preguerra ellos reciben a muchas personalidades de estos políticos de esa época. Pero bueno, pasa el tiempo y entre la actitud de Hedy y los celos de Fritz, esta pasión comienza a ser justamente imperfecta, como es el título del libro. Él es muy celoso y ella no se siente cautiva en una jaula de oro, como ella misma decía. Ella escapa de ese castillo, los hombres de Fritz la persiguen por toda Europa, se sube un barco con destino a Nueva York, allí conoce a Louis Mayer, que era el presidente de la Metro Goldwyn Mayer, y ella pasa a ser Hedy Lamarr, la mujer más bella del cine, pero además luego Hedy es la inventora de un sistema de comunicación que dio lugar a lo que hoy es el Wi-Fi, y el Bluetooth y el sistema que usan los móviles para que nos comuniquemos todos. Por lo tanto, en el norte de Europa el Día del Inventor es el día del cumpleaños de Hedy Lamarr, el 9 de noviembre. Además, bueno, recibió muchos premios por ello en vida y después premios póstumos. Ellos terminan separados, pero la relación entre ellos continúa de otro modo durante muchos años. Y bueno, a mí me gustó mucho investigar esa historia porque además de esta pasión entre estos dos personajes que me parecieron muy particulares, atraviesan una época de preguerra y durante la Segunda Guerra con una serie de acontecimientos en algunos de los cuales ellos fueron protagonistas, acontecimientos muy conocidos. Y bueno, marca esa época la novela. Eso me gusta mucho, que le comento a mis compañeros, que Roberto en sus libros no solo cuenta esa historia en particular, sino te mete en el contexto, ¿no? Entonces, para por ahí el que no estuvo mucho en la historia o del país donde está sucediendo todo, te mete dentro de los titulares de esos momentos, que es algo que me gusta mucho. Bueno, me alegro, porque sí, bueno, a mí me gusta eso, me gusta mucho. Para mí un libro tiene como tres partes, y la primera parte, bueno, con cada escritor es distinto, creo, pero para mí la primera parte es la investigación. Entonces yo voy a los archivos de los medios, de los diarios, de la televisión. Mis historias son del siglo XX, entonces encuentro muchos testigos. Voy a los lugares, entrevisto personas. Voy a los archivos judiciales, a los archivos de los servicios de inteligencia de los países que después de algunos años abren algunos de sus expedientes y uno los puede acceder. Entonces vas obteniendo información que es fidedigna. Me gusta ser fiel a la historia. En este caso tuve la oportunidad de entrevistar, entre otros, a los hijos de Hedy Lamarr, también a los hijos de Fritz Mandel, y cuando tenía el borrador del libro escrito, yo se los envié a ellos y me seguían aportando información. Y entonces, ¿qué pasó? Que todo lo que está en el libro es una novela, pero es una novela relato también. Porque todo lo que allí sucedió está novelado, pero en realidad pasó. Todo pasó. Todos son hechos que en la realidad pasaron. Algunos son desopilantes. Bueno, y eso me dio más ganas todavía de escribir este libro, este libro se publicó en Argentina hace 3 años. El que vos tienes, Patricia, es una reedición que se hizo acá en España. Ese. La de España, que está con, a ver si se puede ver, con fotografías, con documentación, la verdad que es una Sí. pasada, ¿eh? Está muy Sí, bien. tiene fotografías, y otra cosa que yo suelo poner en los libros, me gusta hacerlo,
son tres cosas. Una, la bibliografía, que es raro en una novela encontrar bibliografía, pero cuando son novelas históricas está bueno ponerlo. Cuáles son las fuentes. También las fotografías que puedo conseguir y también algunas notas, porque estos personajes continúan después en el tiempo, más allá de la historia de esta novela. Y muchos de los otros personajes que no son protagonistas, pero que están en la novela, porque son personajes verdaderos, entonces una descripción de ellos o de algunos sucesos muy breve de qué sucedió con esas personas o en esos lugares después de terminada esta historia que se relata en el libro. Roberto, un escritor se siente obligado a escribir todo lo que averigua, lo que investiga, o hay cosas que se siente limitado a llevar al papel. Bueno, eso depende de cada uno, de cada escritor. En mi caso yo guardo algunas cosas porque no hacen al total de la historia o a veces a lo que se quiere comentar o transmitir. En este caso, bueno, son dos personajes muy fuertes, por lo menos los protagonistas, otros alrededor también. Pero bueno, todos tenemos luces y sombras, y en el caso de ellos las luces eran muy fuertes, eran deslumbrantes, y las sombras eran profundas. Entonces había algunas historias familiares o algunos hechos que yo he preferido obviar porque no hacen a la historia. No sé, por ejemplo, hablando con los hijos de Hedy, ella no fue una buena madre y algunas de las cuestiones que me comentaron eran bastante difíciles, ¿no? Para ellos, principalmente. Así que no. Aparte, bueno, a veces cuando entrevistas a estas personas se crea algún tipo de relación. Por ejemplo, con el hijo de Fritz Mandel yo me sigo viendo, se fue armando una relación casi de amistad. Él en este momento, da la casualidad, yo estoy en Barcelona y él está viviendo en Barcelona, y cuando yo presenté el libro en Barcelona, él estuvo presente, lo cual no era habitual. Cuando se terminaba la presentación y las personas hacían algunas preguntas, muchas preguntas se las hicieron a él. Entonces hay cuestiones que son un poco privadas, que no tiene sentido ponerlas en el libro, sería un poco amarillista hacerlo, ¿no? Perfecto. Y bueno, yendo ahora un poquito a la parte de Roberto como escritor, y acá hay muchos compañeros interesados en saber cómo es ese proceso, ¿no? Una vez que la historia está, ya está plasmada, está corregida, ¿qué pasa después? ¿Cómo sigue? Bueno, hay varias opciones. En general, yo empecé, mi primer libro fue hace 10 años y tuve un poco de suerte porque envié el manuscrito a algunas editoriales y una me llamó y decidió publicar el libro. Entonces yo entré en el mundo editorial, que se llama. En Argentina el autor trata directamente con las editoriales y yo entré con una editorial que en ese momento era conocida, pero no era tan grande. Éramos pocos autores y eso facilitó un poco insertarme en ese mundo, en el sentido de que ellos me facilitaban muchos contactos con la prensa, entonces hacer un poco conocida, hacer conocer la obra, la participación en ferias, en eventos. Yo publiqué con ellos 3 libros y bueno, después por una cuestión familiar yo venía mucho a Barcelona, entonces hace aproximadamente 3 años yo decidí cerrar mi estudio de arquitecto en Argentina y pude instalarme durante más tiempo aquí, algunos meses, y bueno, empecé a visitar editoriales, a hablar con amigos periodistas, con algunos contactos y era, sufrí muchísimos rechazos, pero eso no me desmoralizaba, sino que me daba como más fuerzas para seguir y aprender un poquito. Y hablando con muchas personas de este mundo editorial, me comentaron que, bueno, que aquí en España es muy necesario y casi imprescindible si quieres estar con algún editorial que funcione, que tenga buena distribución, tener un agente literario. Así que me aboqué a ese tema, pude conseguir una entrevista con algunos,
pude después firmar contrato con un agente, y ellos son quienes te llevan de la mano, son los que tienen contacto con las editoriales aquí. En general hay editoriales muy grandes que yo no voy a mencionar, que cuando tú entras en la web te dicen deja tu manuscrito en tal domicilio, y en realidad después me enteré que los tiran a los manuscritos. El agente literario, además, para la editorial es un filtro muy importante, porque ellos confían en que si el agente les lleva un texto, un libro, ya pasó por algunas pruebas, ya fue leído, y el agente literario es una persona que entiende del tema, entonces no les va a acercar un material que no les sirva. Entonces, bueno, de esa manera yo pude, en este caso, para este libro, Pasión Imperfecta, firmar un contrato con Roca Editorial, que lo editó y lo lanzó ahora en el último mes de junio. Y bueno, esa es una manera. Aparte, el agente literario es tu representante, es una persona que se ocupa de muchas cosas relacionadas con la tarea de escribir, como por ejemplo que cobres los honorarios y controlar que eso esté bien hecho. Y bueno, toda una serie de detalles técnicos inclusive. Pero bueno, hoy en día también hay muchas otras posibilidades, porque el mundo editorial es bastante difícil. La relación de poder entre editorial y escritor está sumamente desbalanceada. Tú puedes firmar el mejor contrato con una editorial, pero ellos van a hacer lo que ellos quieran. Y es difícil oponerse. En general, por supuesto, nadie te va a tratar mal, pero esto es negocio, las editoriales van por el camino que a ellos les conviene, o que creen, o que deciden, o que les parece, que no siempre coincide con los deseos del escritor. Pero como te decía, hoy hay otras posibilidades. Yo conozco algunos escritores muy buenos, importantes, que se autopublican y venden sus libros a través de Amazon o en plataformas de ebook, y les va muy bien. Conozco dos escritoras argentinas, escriben novela erótica y trabajan así y tienen altísimas ventas. También un periodista de Buenos Aires que ya ha publicado varios libros, y él se maneja de esa manera. Directamente no quiere tratar con las editoriales porque conoce estos vericuetos que algunas personas se sienten cómodos con ellos y otros no se sienten cómodos. Entonces, bueno, esto evoluciona. La era digital en la cual entramos cambia muchos parámetros y facilita también algunas cuestiones las hace un poco más difíciles y otras más fáciles. Por ejemplo, que podamos tener esta charla, cada uno desde su casa, que en otra época, no hace mucho tiempo atrás, hubiera sido imposible. Y bueno, ahora se puede hacer eso, igual que el tema de las publicaciones, hay otras opciones para hacerlo. Y Así que gracias a bueno, Hedy. ¿cómo? Y gracias a Hedy, que nos dio las bases. Gracias a Hedy, exactamente. Estamos con el Zoom gracias a Hedy. Aquí preguntan, ¿se puede habilitar esto que sea una conversación, lo que quieran preguntar? Y Nathan, si quieres desmutearte y querías hacerle una pregunta. Sí, antes que nada, mucho gusto, muchas gracias por la plática. Me gustaría conocer un poquito cuál es su proceso de escritura. ¿Hace outline, no hace outline? ¿Cómo planea el plot de la novela, o es simplemente un relato histórico según el tiempo? Bueno, no sé si entendí bien la pregunta. A ver, para mí la tarea tiene 3 pasos. Como les dije, la primera parte es la investigación del tema que a mí me interesa, que lleva mucho tiempo y bastante esfuerzo, y hay que ser muy ordenado con todo el material y seleccionar lo que interesa y lo que no, lo que te sirve y lo que no. La segunda parte es sentarse a escribir. Son horas y horas de escribir. A mí también me lleva mucho tiempo. Yo escribo todo de corrido, hago capítulos cortos, y voy, a veces voy viajando en el tiempo, depende de cada libro.
pero el hecho de que sean capítulos cortos, en mi caso, me ayuda a eso, a separar temas. Y son muchos capítulos, a veces 50 capítulos en un libro, pero más bien breves. La tercera parte es acompañar el libro una vez que sale, haciendo esto que estamos haciendo, yendo a ferias, eventos, entrevistas, que es una tarea muy grata, porque tanto eso como la parte de investigación, a mí me ha llevado a conocer personas y lugares que yo no imaginaba. No sé si eso contesta a tu pregunta, Nathan. Me parece que más él se pregunta más a la hora de sentarte a escribir, cómo lo planificas, ¿no? Si no entendí mal, Nathan. Sí. Sí, esa es la... Pero Sí. la otra respuesta también estuvo muy grata. Bueno, a la hora de sentarme a escribir, yo tengo la historia en mi mente, tengo el tema principal y tengo el eje. Y yo armo un timeline. Es una especie de cuadro sinóptico donde voy, según el tiempo y por la época, cómo voy avanzando y cuáles son las partes, que es un resumen que a veces tiene una página o dos, nada más. Y después comienzo. En ese resumen lo voy mirando, pero no tanto, porque la misma historia me va llevando. Yo termino un capítulo y leo ese y el anterior y veo con cuál sigo. Y cada vez que termino un capítulo repito el mismo mecanismo, porque es la manera que yo tengo de ir hilando la historia, que no se pierda. Así que ese es mi método, nada especial, pero bueno, es el que a mí me sirve. Roberto, al escribir novela histórica, ¿dónde pones el límite entre la ficción y la realidad? O viceversa. Bueno, como te comenté, a mí me gusta ser muy fiel a la historia, pero es una novela y como vos decís, la novela tiene ficción. En este caso de Pasión Imperfecta, como les dije antes, todo lo que está en el libro son eventos que han sucedido y que me permitieron a mí ir llevando la historia de ellos dos durante estos años, que van desde 1932 hasta 1950 aproximadamente. Ficción y realidad, es difícil a veces separar. En otros libros me ha pasado que he mezclado ficción y realidad más contundentemente y muchas personas a veces se han confundido. Hay alguna parte que yo puse como una aventura o como un agregado ya novelesco. Hay gente que me ha escrito creyendo que era verdad y resulta que no lo era, simplemente es un poco el vuelo de la novela. Y yo intento, no siempre se consigue de que lo que es real. Lo que sí hago, en estas notas al final que te comenté, yo aclaro eso muy bien, para que no queden dudas al respecto de cuál es la parte. Aparte, cuando llegas a ese lugar de la historia y ves esas notas, te das cuenta muy fácilmente cuál es la parte de historia real de todo ese relato que has hecho. Y ahí uno está escribiendo la historia de otros, pero tengo aquí en mis manos, que todavía no lo leí, pero cuando se trata de historia familiar, de como tocas en uno de tus libros, ¿qué pasa? Bueno, pasar no pasa nada. Mi primer libro se llama Disna. Disna es un pueblo de Bielorrusia donde nació mi padre. Él con su familia logran escapar antes de la Segunda Guerra Mundial. Ese pueblo estaba en aquel momento en Polonia, donde ya el antisemitismo era muy, muy fuerte, y ellos escapan. El resto de la familia queda allí, y bueno, todos mueren durante el Holocausto, pero tanto mi padre como su hermana, que quedaron huérfanos al llegar a Argentina, no pueden encontrar a nadie de su familia, no saben nada de ellos, hasta que en el año 90 recibimos una carta con una fotocopia de una foto antigua donde estaba él con otros amigos allá en ese pueblito de Bielorrusia. Y esto era de una persona, un familiar, descendiente en realidad de un familiar que había salido antes del lugar y que tenía el hobby de la genealogía.
estos temas de este pueblo, de Dizna, de esta ciudad, y las historias de mi padre y su hermana cuando eran pequeños, era algo muy, muy comentado en la mesa familiar. Se hablaba mucho de eso por parte de ellos. Entonces había una gran curiosidad permanente de qué pasó con toda esa familia, con todas esas personas que eran sus abuelos, sus tíos, sus primos, y a quienes ellos buscaron mucho y nunca pudieron encontrar. Entonces, bueno, esto dio principio a una investigación que yo en ese momento solamente escribía notas para algunos diarios y revistas, nada más. Pero con esta persona nos enganchamos, perdón el término, en una investigación y logramos saber exactamente lo que pasó. Y cuando terminó, después de varios años, porque cuando arrancamos no había internet, pudimos armar este misterio familiar. Y yo pensé en escribirlo porque si no iba a quedar solamente en mí, y mis hermanos me preguntaban, y algunos primos, a veces mis hijos, que eran más pequeños, pero bueno, no pasaba de ser comentarios o leer alguna carta que llegaba desde muy lejos. Y entonces empecé a escribirlo y la verdad que me gustó el relato, pero me aburría mucho, pensé esto no lo va a leer nadie, y se me ocurrió la idea de novelarlo. Y entonces, bueno, para mí, digamos, lo mezclé con otros temas, porque me parecía que tenía que ver con otros temas que en aquel momento pasaban allá en Argentina, tiempo antes de que yo escribiera el libro, algunas cuestiones políticas, dictaduras, que tienen mucho que ver. Bueno, Argentina fueron a parar muchos criminales de guerra nazis, que además estaban en lugares importantes de gobierno y marcaron ciertas situaciones. Entonces, de manera novelada yo incorporé algunas partes de eso y algunas cuestiones que conocía del lugar en ese libro, y se transformó en una novela. Y bueno, eso fue, o sea, para mí fue, digamos, en parte cerrar un capítulo y en parte transmitir eso, transmitir y relatar un poco esa historia que a mí me interesaba, por si a alguien más le podía interesar. Seguro que sí. Así empecé con el primer libro. Y ahora estás en otro proyecto también y te has llevado a investigar por aquí, ¿no? Sí. Bueno, sí, tengo un libro terminado que espero se pueda publicar el próximo año, aquí en España. Sí, es una historia que encontré y que algunas circunstancias me llevaron hacia ella. Y como vos dijiste en un momento, a mí me gusta mucho el contexto histórico. Veo cómo durante el siglo XX, y sigue pasando hoy, algunos totalitarismos marcan la vida de las personas de manera muy fuerte. Entonces, bueno, yo encontré una historia de acá de España, en el año 1969, de una persona que vivía en un pueblo, Carcagente, en valenciano Carcaixent. Era el dueño de la imprenta, don Vicente Pérez García, y hacía 23 años que vivía allí. Le decían el polaco porque hablaba raro, algunos le decían el general, nadie sabía por qué, y este hombre aparece asesinado un 20 de abril, día del cumpleaños de Hitler, y se descubre que don Vicente Pérez García no era don Vicente, sino que era otra persona con una historia muy diferente, muy cruenta, y eso dio lugar a toda una serie de hechos y sucesos que tienen cantidad de implicancias que me fascinó poder investigar, viajar, andar. Tuve la colaboración de muchos medios, sobre todo de la zona, el periódico Información, el Levante, que me dieron todos los archivos, los noticieros, yo fui a Carcagena. Quizás por pura casualidad pude llegar ahí. Me estaban esperando en el ayuntamiento con una mesa llena de material sobre este personaje. Me regalaron un pendrive donde tengo grabado hasta los telediarios de la época en que salió esta noticia. Que en su momento conmocionó bastante, porque se nota en los archivos de los diarios que el primer día sale una muy pequeña notita diciendo que habían asesinado al imprentero, y al otro día la noticia crece en tamaño porque surgen dudas, y al tercer día es el titular que ocupa toda la primera plana, porque la noticia era fuerte en ese momento, en ese lugar. Así que bueno,
Sí, ahora estoy escribiendo otro libro que transcurre en la época de la Guerra Fría, en Alemania, también con otra historia. Estuve, cuando se podía viajar un poco más, 2019 fui a Berlín, desde acá, desde Barcelona, y pude hacer la investigación y entrevistar muchas personas también de ese tema. Así que, bueno, es una tarea que a mí me fascina, me apasiona, volviendo al inicio de la charla con esa palabra de pasión. A mí me apasiona hacerlo, me gusta, me encanta zambullirme dentro de historias que, además de los personajes y de los sucesos, marcan conductas sociales, conductas de época, que, bueno, saber a veces de la historia nos ayuda a entendernos, a entender a los demás, a saber dónde estamos parados, a saber qué pasó. Hay mucha, sobre todo ahora con la web que recién hablábamos, que sirve para muchas cosas buenas, también hay cosas malas, ¿no? Hay muchísima desinformación de muchos temas, muchas cosas cambiadas, muchas cosas que no son verdad, y Lenin inventó una frase que después Goebbels, que era un general nazi alemán, repitió y se hizo famosa, que es miente, miente, que algo quedará. Y eso está muy en boga. Veo que en la web veo a veces cuestiones terribles, que no tienen nada que ver con la realidad, al menos la que yo conozco. María Jesús, ¿querés hacer una pregunta? Veo la mano levantada. Hola, encantada, un placer Hola. escuchar. Y yo quería preguntar, me ha llamado mucho la atención cuando has explicado cómo concebiste tu primer libro, ¿no? Corrígeme si me equivoco, pero me ha dado la sensación como que ese primer libro no surge de un escritor que quiere publicar su primer libro, sino que surge por la necesidad imperiosa de recoger la historia más o menos cercana de un pasado, ¿no? Y que luego decides novelar con la intención, por lo que has dicho, de que realmente interese, que la gente se lo lea, ¿no? Porque me imagino que se daría cuenta de que lo que había dentro era mucho más potente de un simple recuerdo familiar, ¿no? Pero lo que quiero saber es cuándo surge ese escritor, si es que yo lo he interpretado bien, porque por lo que cuenta Patricia, no sé cuántos libros está publicado ya, pero creo que es bastante prolífico. No, yo empecé a publicar hace 10 años y libros publicados tengo 3. Nada más que el último fue publicado 2 veces en Argentina y reeditado en España. Con respecto a tu pregunta, a ver, yo siempre me gustó escribir. Siempre me gustó en lo personal las actividades creativas, como la arquitectura o la pintura, cosas que hago hoy en día. Entonces, disculpen si hay algunos ruiditos, pero a veces es como que entran mensajes y no he silenciado todo. Bueno, decía, siempre me gustó escribir. Por algunas circunstancias yo empecé a escribir algunos artículos para periódicos argentinos, primero de Córdoba, después de Buenos Aires, sobre algunos temas de política internacional, algunas reflexiones, después algunos reportajes. No habitual, no era mi tarea principal. En realidad yo creo que empecé a escribir en el periódico escolar, en la escuela. Había un periódico y yo escribía allí. O sea, el hecho de escribir es algo que siempre tuve. Pero es como tú dices, yo ese primer libro no lo escribí con la decisión de publicar un libro. Es tal cual lo que tú has dicho. O sea, yo tenía una historia, un relato que quería plasmar y me pareció que novelado iba a llegar a muchas más personas y así fue. Y al principio inclusive yo lo empecé a escribir como una especie de entretenimiento. Yo iba poniendo toda esta historia que era cruenta y difícil, pero iba también poniendo otras historias del personaje, iba armando los personajes, les iba dando carácter, forma, figura, actividades, y me fascinó hacer eso, que era algo que yo no había hecho nunca antes. Había escrito mucho, pero no de esa manera. Cuando lo tuve terminado me pareció que podía ser un libro. Como les comenté, yo lo envié a algunas editoriales, una me llamó, pero no es que el libro estaba listo. O sea, es muy diferente escribir un relato, una crónica, un reportaje para un periódico o una revista que escribir un libro. Lo que tuve suerte, bueno, que la editorial me dijo, esto es un protolibro, esa palabra utilizaron que yo no sabía lo que era, quiere decir proyecto de libro.
como que le falta. Pero me enviaron con una correctora, que no era una correctora gramatical, sino que era una correctora un poco de estilo y que era una persona del mundo de la editorial, entonces ella me orientó un poco en ese sentido. Y bueno, entonces de esa manera llegó el libro a terminado ya la editorial y pudo ser editado. Pero es como tú dices, no empezó con la intención de decir, bueno, yo voy a publicar o me voy a transformar en un escritor. Inclusive el libro salió y yo no me imaginaba nada de lo que pasó. Ese primer libro se agotó en 2 meses, la primera edición, lo editaron otras veces, me dieron un premio, cosa que yo no esperaba tampoco, y de pronto empecé a recibir muchos mensajes, muchas solicitudes. Yo tenía un Facebook abierto, donde tenía unos 80 amigos, como se dice, entre comillas, que eran familiares, porque mi familia está bastante desparramada por el mundo y es nuestra manera de conectarnos. Y de pronto en pocos días tenía 1000 seguidores, y después 2000, y después 3000, y yo no podía creer lo que estaba pasando. Y fui a una feria y me empezaron me invitaron de una fundación a dar una charla relacionada con este tema de holocausto y derechos humanos. Y yo fui, y había una directora de escuela que me pidió ir a su escuela a hablar con los chicos. Entonces me pasó que empecé a ir a muchas escuelas, cosa que hago hasta el día de hoy. Hablo con los estudiantes de este tema y de derechos humanos, de cómo un país puede llegar a una situación de crear un evento tan trágico, y también algunos temas literarios. A la gente le gusta mucho escuchar algunas anécdotas del backstage, de cómo, de esta parte de investigación, de algunos sucesos que te pasan cuando estás trabajando en eso. Y bueno, entonces ese es el tema. Contanos alguna de esas, ¿De qué? alguna anécdota de ese backstage. Bueno, hay muchas, algunas son para reír, como encontrar un personaje que tenía el mismo nombre de la persona que yo buscaba y que parecía que era, y después cuando llegué a él, que costó bastante, no era, sino que era otro, era un homónimo. Cuestiones así, cuestiones de, bueno, algunas cuestiones un poco más difíciles. Por ejemplo, cuando estuve en Berlín, la novela, como les comenté, esa novela que la estoy escribiendo en este momento, ya le falta poquito, transcurre durante la Guerra Fría, con una Alemania dividida y una ciudad como Berlín también dividida en 2 partes, el este y el oeste. Y esta historia, bueno, era entre esos 2 lugares. Algo muy particular que encontré, que yo empecé a investigar, en Berlín tuve mucha ayuda de las entidades oficiales, el Museo del Muro de Berlín, el museo, hay uno que se conectaron con mucha gente para entrevistar. Y yo fui a entrevistar a algunas de esas personas y otras que yo ubiqué por mi lado. Y me pasó que gente que era del lado este, de la Berlín comunista, de la República Democrática Alemana, me resultaba difícil entrevistar a algunos de ellos, algunos no querían, y los que quisieron, hubo algunos que se levantaron y se fueron corriendo en el medio de la entrevista. Y yo no soy, digamos, soy apenas un novelista, no soy policía haciendo preguntas. Pero cuando pregunté algunas cuestiones delicadas, yo pensé que en cierta manera estaban superadas, porque ya van más de 30 años que cayó el muro de Berlín. Y entrevisté, por ejemplo, a una persona que debe haber tenido alrededor de 60 años. O sea, vivió 30 años de su vida del lado este de Berlín, tras la cortina de hierro, como decía Churchill, y los otros 30 años vivió bajo otro sistema, que es el que impera hoy en Alemania, que parece más democrático. Bueno, cuando yo le empecé a hacer preguntas sobre los tiempos del gobierno comunista, era muy reacio a contestar. No contestaba directamente, y cuando le mencioné la palabra Stasi, se levantó y se fue corriendo.
Y me pasó no una vez, sino 3 veces. La Stasi era la policía y la agencia de espionaje de la Alemania de la parte comunista, y era tremendamente eficiente y tremendamente difícil, espiaba a todo el mundo. Hay muchas películas y mucho material, hay una muy buena, premiada, que se llama La vida de los otros, película alemana. Bueno, pero todavía hoy, 30 años después, hay miedo. Hay mucho miedo y no saben si eso va a volver o no va a volver, porque como ustedes verán, la historia, la política y los sucesos en el mundo son todos muy cambiantes. Yo ahora estoy en España y veo muchos inmigrantes de Sudamérica llegando acá a España, muchísimos, mucha gente que yo conozco, llegando en general a Europa. Y bueno, pero el siglo pasado todos de acá iban para allá. O sea, las cuestiones a veces se dan vuelta, las cuestiones cambian, y yo pienso que estas personas conservan el miedo intacto. Y eso me impactó mucho. No sé, estar hablando con una persona tranquilamente y que cuando le digas una palabra se ponga rojo, se levante y se vaya corriendo a los gritos diciendo no te voy a contestar más, nunca me había pasado antes Wow. eso. Concha, ¿querés hacer una pregunta? Veo la mano. Sí. ¿Puedo? Sí, claro. Claro, hola. Vale. Hola, Roberto. Hola. Muchísimas gracias, es un placer escucharte. Gracias a ti. Yo vuelvo a nuestro libro de Pasión Imperfecta. He querido poner la cámara, como nos había sugerido Patri, pero no sé si la tengo puesta o no. Sí, se te ve un poquito, vale. pero se te ve. Perfecto, me da vergüenza y todo. Mira, me hubiera gustado leer el libro antes de hoy, pero sinceramente hasta esta mañana no lo he comprado y lo he cogido en formato digital. Solamente me he podido leer el prefacio, donde presentas a los 2 personajes principales, más que a los 2 personajes, a la relación que han mantenido desde cada uno de su vivencia, ¿no? Entonces, presentas una relación tormentosa, con unos adjetivos creo que muy seleccionados para darle mucha fuerza. No sé, hay un antagonismo ahí, hay una atracción y un rechazo. Entonces, en base a lo que has ido explicando, de que escribes capítulos cortitos y tal, mi pregunta es de tipo formal. Este prefacio, ¿tú lo has escrito antes del libro para partir desde esa relación y desde esos personajes a desarrollar la historia? ¿O es a posterior de la historia cuando tú crees que esto es básico o importante para enganchar al lector a continuación? No sé, ¿cuándo decides colocar esto aquí? Buena pregunta. A ver, no, yo lo escribo ese prefacio que yo llamo capítulo 0. Acá la editorial lo ha llamado prefacio porque tienen ellos su manera y su formato que aplican a todos los libros que ellos publican. Yo le llamo capítulo 0. Y yo lo hago después de terminada la novela. Y tal como tú dices, busco una manera de presentar algo de lo que hay dentro del libro, dar un indicio de lo que va a venir, apenas un indicio, y lo hago al final, algo que pueda interesar al lector a entrar en esa historia. Sí, y en este caso es como tú dices, lo que yo hice son como 2 pequeñas cartas o notas, una de Hedy Lamarr, la otra de Fritz Mandel, donde se expresa un poco esa contradicción entre el amor y el odio. Por eso encuentras esos adjetivos tan fuertes y esos oximorones. Oximorón porque de pronto vas a encontrar varias palabras juntas que son totalmente contradictorias la una de la otra, pero que reflejan la realidad que les sucedía a ellos, que tenían una pasión fuertísima, pocas veces vista, pero además tenían esa situación de 2 caracteres sumamente fuertes, de 2 personas a las que les costaba encontrar a alguien que estuviera a su altura, a cada uno de ellos, y lo cual los hacía chocar de una manera permanente, porque cada uno quería satisfacer sus propios deseos y tenía la fuerza para hacerlo. Sobre todo Hedy, porque estamos hablando de los años 30,
una época en que el feminismo no estaba tan en boga y sin embargo ella hizo su vida, tomó sus decisiones y salió adelante. Y conquistó sus objetivos de una manera espectacular. Así que, bueno, no sé si responde a tu pregunta, pero para sintetizar, Sí, sí, lo hago responde. después y lo hago con el objetivo que tú has mencionado. Perfecto. ¿Y el título también es posterior? Sí. Porque el título sí, es el resumen, es Atracción y odio, es una pasión imperfecta. sí, sí, siempre me pasa que los títulos de las novelas van al final. A veces Muchísimas armo 2 gracias. o 3 ideas, 4, la consulto con algún escritor colega. A veces me han robado algún título y algún amigo. He robado entre comillas, ¿no? Y lo consulto con algunos amigos, lo pienso un poco, lo mastico hasta que cae el título solo, prácticamente. Gracias. No, a ti. Ray, tú tendrás cosas que preguntar, que te extrañamos hoy. No, la verdad es que no, yo estoy disfrutando de la charla, realmente no, es que las preguntas han ido muy bien y yo estoy muy contento con la interacción, así que bueno, estoy pensando a ver si se me ocurre algo desde el punto de vista técnico, pero en realidad como es una obra que se apoya en la realidad, ¿no? Tiene visos de autobiografía, pues me cuesta un poquito más, entonces no es muy fuerte, pero estoy muy contento, ¿eh? Estoy muy contento con las preguntas y con la disertación. Bueno, gracias, Ray. Me alegro que lo disfrute y espero que los demás lo disfruten también. A veces las charlas sobre literatura, todos ustedes deben conocer, son bastante acartonadas, pero bueno, a mí no me gusta hacerlo así, me gusta un poco contar algunas cosas. A veces no sé si interesan, por eso está bueno cuando los oyentes, los asistentes hacen preguntas. Más allá de Patricia, que es una buena amiga y que hemos hablado de estos temas algunas veces y que conoce la historia del libro. O Ray, que lo conocí hace poco, pero también hemos tenido alguna conversación interesante. Me gusta cuando las personas que están escuchando, que les interesa, preguntan y uno puede contar un poco su experiencia, buena o mala, ¿no? En algunos casos es mejor, en otros casos la experiencia cuesta un poco. Así es. María Jesús y Nathan quieren preguntar. Adelante. No sé quién levantó primero. Que pregunte Nathan primero. Ok, Nathan. A mí me enseñaron que primero las damas, pero no importa. Yo tengo dos preguntas. La primera es con respecto a cómo escoge usted los temas para sus libros. Y la segunda es si cuando está escribiendo el libro en sí piensa en la posibilidad de que se forme una película y de eso afecta de alguna forma la forma de la escritura. Bueno, la primera parte, los temas, bueno, el primer libro ya comenté que era una historia familiar. Y los temas son temas que me interesan, a veces algo que quiero contar, pero como son historias basadas en un caso real, son temas que me llegan. Todos los días también, gracias a Heidi Lamar, la posibilidad esta de contar con el Wi-Fi, yo recibo periódicos de distintas partes, leo los titulares, a veces voy a algunas secciones que tienen artículos más pequeños y voy mirando. Y de pronto hay un tema que me atrae y empiezo a averiguar un poco, a veces lo descarto, a veces sigo más adelante, pero no sé, a mí me ha pasado que, que se han dado circunstancias que me dijeron, esto lo tengo que escribir, o porque esta historia, por ejemplo, a ver, mi segundo libro yo estaba en Jerusalén, había viajado porque se casaba un familiar mío, un primo, y este muchacho tenía un amigo arqueólogo, que me lleva dentro de donde estaba el templo, el viejo templo de Jerusalén, ahí abajo donde está el famoso muro, hay toda esa explanada, que esa explanada tiene 3000 años, que es de cuando se había construido el templo, que después fue destruido hace 2000. Bueno, y hay una parte que se pueden entrar los turistas y visitar. Pero hay una parte que no, que todavía es inaccesible, y este muchacho me lleva, junto con mi familiar,
y nos da un casco con linterna, un tubo con oxígeno, y nos lleva a una parte que tenía algunas luces, una serie de cámaras y pasillos, y donde había cosas antiquísimas y extrañas, y bueno, pasó toda una serie de cuestiones ahí, sobre todo alguna que me prendió la idea de escribir una novela un poco de aventuras. Pero aparte, en ese evento familiar conocí un personaje, que era el papá de la novia, que tenía una historia muy particular. Y yo no quise indagar mucho ni hablar con él, porque era una historia difícil. Pero al otro día de la fiesta había un almuerzo, y este hombre se sienta al lado mío y me empieza a contar él la historia. Y no sé por qué. Y entonces yo junté los dos temas, la parte de realidad y la parte de fantasía, y salió esa novela. Después, la novela que estoy escribiendo, que ya está escrita, que se va a publicar, la de Carcaixent. Me pasó que yo encontré esa historia, y yo tenía que venir a Barcelona por pocos días, a ver a una hija mía y a mi hijo que estaban acá. Era invierno, era cerca de Navidad. Y Carcassonne me quedaba un poco lejos de Barcelona, y yo no tenía tiempo de ir hasta allá. Pero me pasaron dos cosas. La historia me gustaba mucho, y yo tenía ganas de ir, pero eran como 1000 kilómetros, y no había tiempo realmente. Pero el día antes de viajar, me avisa mi hija que no va a estar en Barcelona, que ella va a estar en Alicante. Y Alicante de Carcassonne es cerca. Entonces me surgió la idea de ir. Entonces yo escribí unos mails al ayuntamiento y pidiendo una cita, pero pensé, es muy difícil, porque yo estaba llegando un 24 de diciembre, Navidad, vacaciones de invierno, pero curiosamente recibí un mail diciendo que me esperaban el 26 de diciembre. Lo otro que me sucedió es que esa noche me reúno con algunos amigos y le comento esto que sucedió. Y una amiga me dice, mira, tengo una prima que es periodista, que es valenciana y vive en Alicante, y quizás ella te ayude. Y me conecta con ella, y cuando yo llegué, esta mujer me estaba esperando y me llevó todos los periódicos, donde ya me estaban esperando con todo el material. Entonces yo pensé, ¿cómo no voy a escribir esto? Entonces yo busco las historias, pero a veces se dan sucesos como estos casi inexplicables, ¿no? Con respecto a la segunda parte de tu pregunta, Nathan, muchos me dicen que mis libros son peliculescos. Quizás el vicio de arquitecto me hace describir algunos lugares, las ganas de ir a esos lugares y recorrerlos y sentirlos y respirarlos, hace que yo me impregne de esos lugares. La manera de describir algunas escenas, que algunas son relatos tranquilos y otros son más fuertes, más movidos, hacen que sea peliculesco. Es difícil llegar al mundo del cine. Yo en Argentina he podido conectarme con algunos productores, y por ejemplo hay uno que hizo una película que fue muy premiada, una película argentina, Relatos Salvajes. Y yo hablé con él hace 6 o 7 años, y a él le gustó mucho la historia que yo le llevaba, pero él estaba empezando en ese momento a escribir esta película. Y cada proyecto le lleva 5 años, y cuando es un productor solo que hace una película cada 5 o 6 años, bueno, él mismo elige sus temas, y bueno, así vas haciendo contacto, pero no es fácil. Acá en Barcelona mi agente hizo algunas intervenciones al respecto por Pasión Imperfecta. Dio con unas personas que están haciendo una miniserie sobre la vida de Hedy. Se conectó con ellos, pero bueno, ya tienen todo el guión armado. Bueno, son mundos difíciles de trabajar, donde tienes que caer quizás en el momento preciso, justo, tener los contactos necesarios. Y otra cosa que yo imagino que debe ser muy importante, que la inversión cinematográfica es altísima. Los productores invierten cifras muy grandes en sus proyectos, y yo creo que tú vas con una historia pero sin dinero, no es lo mismo que decir, bueno, yo quiero producir esto, que quiere decir que tú vas a invertir en ello, cosa que yo no voy a hacer, no puedo hacer. Entonces no sé si esto te responde, Nathan. Me gusta, me interesa, pero bueno, si se va dando, se va dando, no es algo que yo empuje.
que me ponga a trabajar en ello. Sí, muchas gracias. Por favor. María Jesús. A ver, yo tenía dos preguntas. Aunque hay parte que has contestado, pero me sigue interesando preguntarte porque creo que puede ser muy interesante lo que digas. A ver, le has dado mucha importancia, o sea, antes has dicho que no eras prolífico, pero es que depende de lo que tú entiendas por escribir un libro, porque escribir 3 libros en 10 años, publicar 3 o 4 libros, depende del libro, porque hay libros y libros. Entonces, si una persona es muy meticulosa y por lo que tú nos cuentas, incluso hasta en la forma de contestar nuestras preguntas, que yo estaba pensando, hay que ver este hombre, digo, qué narrador, qué forma de ponernos en las situaciones, en las respuestas, o sea, era impresionante. Entonces, pues si haces lo mismo cuando escribes, no me extraña que tardes 3 años, pero es que no son fábricas de chicles. Yo pienso que un escritor no es alguien que simplemente escriba una crónica en un periódico, es mucho más. Entonces, que tiene mucho que ver con lo que tú has contestado, además. Pero me interesa saber, mi pregunta va por el tema de la documentación, porque yo quiero saber si tú, por ejemplo, si te has tocado el tema de Alemania nazi y tal, ¿no? Entonces, a mí se me ocurre preguntarte, ¿pero es un tema que a ti te atrae, que te gusta, en el que te sientes cómodo? ¿O las circunstancias, la vida, la propia historia hace que el devenir, las cosas, las casualidades, las historias que te cuenten, que te llamen la atención, hace que al final te veas abocado a documentarte, aunque no sea un tema en el que tú te sientas especialmente cómodo o del que no controles mucho? Porque de ahí va el tiempo que tú le dedicas a ese trabajo de documentación. O sea, ¿es más duro ese trabajo de documentación o es más duro el sentarte y enfrentarte a la historia y novelarla? ¿O todo te lleva de la mano? Y luego, cuando estás haciendo ese trabajo de documentación, tu mente, me imagino que tus disparadores creativos estarán cada 2 por 3 funcionando, dándote ideas, ¿no? Entonces, ¿cómo vencer la tentación de ponerte a escribir? O sea, vas tomando notas de todo. Yo me pongo en tu papel y se me ocurre todo esto. Bueno, a ver, de la documentación te refieres, no se escuchó bien en la época de la Alemania nazi. Sí, o sea, lo que quiero saber es si el tema, si es un tema que controlas, o es un tema, y perdona porque te tuteé, si es un tema que controlas, o es un tema que has tenido que ponerte las pilas, como si dijéramos coloquialmente, y ponerte a hincar codos, porque no es un tema con el que estés familiarizado como para no solamente escribir una novela, sino dar opinión, generar opinión, o sea, un montón de connotaciones que tiene el enfrentarse a un texto como lector. Sí, a ver, bueno, es un tema que yo conozco porque hay una historia familiar de gran parte de la familia asesinada durante el Holocausto, toda la familia de mi padre. Entonces me dio en su momento, ya siendo niño, casi adolescente, interés en averiguar e intentar entender lo sucedido, cosa que nunca podía comprender. Hasta el día de hoy hay muchas cuestiones que no comprendo, por supuesto. Pero bueno, ¿qué pasó? Yo les comenté que me pidieron de alguna fundación, unos periodistas, que yo comentara esta historia, y yo fui con un PowerPoint. Y se me ocurrió armar un poco la historia que yo había intentado comprender, justamente cómo un país como Alemania, tan culto, tan formado, con tantas figuras de importancia a nivel mundial, podía llegar a una situación de este tipo. Entonces, esta charla me empezaron a pedir que la diera en muchos lugares, entonces yo iba leyendo, buscando material, me iba informando bastante. Aparte, Argentina es un país, en España también, nada más que es más conocido en Argentina el tema de que donde llegaron muchos criminales de guerra nazis, muchos estaban en lugares de poder en el gobierno durante la época del primer gobierno del general Perón. Entonces, también me llamó mucho eso la atención, el devenir de algunos de estos personajes. Y lo otro que me pasó, que allá en Argentina hay una institución que se llama el INADI, Instituto Nacional contra la Discriminación. Esa institución, junto con el Ministerio de Educación, me dan un premio por este libro y me invitan a un viaje a Polonia durante 2 semanas,
por el tema del Holocausto, donde fuimos con un guía, algunos jueces, algunos maestros y un par de escritores, y pudimos recorrer todo ese terror, que no me atraía demasiado la situación, pero pensé que una vez en la vida tenía que ir y verlo. Y fui y lo vi, en vivo y en directo y en primera persona. Por supuesto que no lo viví al Holocausto, pero pude recorrer todo Polonia, pasar por muchos lugares, por muchas situaciones y aprender muchas cosas que se fueron enganchando a la historia que yo ya conocía. Y bueno, entonces mi segundo libro también tiene algo que ver con este tema, el tercero ya no. Porque, a ver, yo vivo muy en positivo, me gusta saber y conocer la historia, pero no quiere decir que viva pegado a ella. Es bueno saberlo, conocerlo, pero bueno, es como que en parte, solo en parte, decidí cerrar ese tema. Yo ya supe lo que pasó con la familia, ya conocí mucho de esa historia, ya fui a los lugares, para mí ya está. No quiere decir que yo no vuelva a escribir sobre eso, o que a veces no escriba una nota o un artículo, o el año pasado y el anterior yo he entrevistado a muchos sobrevivientes de esa barbarie, y ha salido en los periódicos las entrevistas. No quiere decir que lo voy a negar al tema, porque no es así, pero en este momento estoy abocado a otros temas que a veces rozan un poco, porque la Pasión Imperfecta en la época de preguerra y de la Segunda Guerra, por supuesto, no hace hincapié en nada que tenga que ver con un holocausto, pero hay sucesos que pasan y que son de ese tiempo. Después, bueno, un poco eso a mí me marcó en este sentido de lo que yo les decía, de que, y esto va allá, creo, a la segunda parte de tu pregunta. A mí me marcó mucho, pero no solamente los hechos y ese viaje y conocer lo que pasó en ese lugar y poder verlo, poder ver muchas cosas que a veces son terribles de mirar. El mismo guía que nos llevaba, había lugares donde él no quería entrar. Y entonces, me marcó en el sentido de esto que les dije, de cómo a veces estos totalitarismos, la política existente nos lleva a los ciudadanos comunes a sufrir cosas que te marcan de por vida. Por ejemplo, esas entrevistas en Berlín con la gente que tenía miedo. Yo creo que la Segunda Guerra Mundial para ellos no terminó. Se fueron los nazis, llegaron los soviéticos y quedaron bajo un sistema terrible. Yo no voy a juzgar si el otro sistema es mejor o peor, porque ya sería hacer ideología. Pero bueno, yo de un lado me sentía libre y con la posibilidad de expresarme y de decir lo que yo quiera, y es lo que yo hago. Con todo el respeto hacia todo lo que corresponde y a las personas que corresponda. Yo soy libre, hago y digo lo que quiero. Y del otro lado no se podía. No se podía, y yo cuando fui al museo, fui a la Stasi, que hoy en día es un museo, fui porque me dieron expedientes del libro que estoy escribiendo, pero aproveché para recorrer el museo y vi cosas increíbles. Por ejemplo, la Stasi iba a la fábrica de mesas, y las mesas salían con micrófonos incorporados, igual que las puertas, que estaban en las casas de todos los alemanes que vivían de ese lado. Entonces, digamos que sí, a mí en mi mente me marcó esas situaciones de cómo la política marca nuestras vidas, para un lado, para otro, para bien o para mal. El libro este anterior de Carcassent acontece entre la España franquista y la Yugoslavia de Tito, que era comunista. Pero bueno, son dos extremos que sin embargo ambos eran totalitarios y autoritarios, y con un manejo muy cerrado de los medios, donde había pocos medios para expresarse. Y bueno, yo creo que el mundo evoluciona, a veces mejor, a veces peor. A mí me gusta cuando evoluciona hacia lo mejor, cuando las sociedades pueden ser más abiertas y más democráticas, con todos los defectos que tienen. Yo por lo menos no conozco otro sistema que sea mejor que la democracia. Tiene muchísimos vicios, la democracia permite los populismos,
pero que vos puedas ir, votar, elegir a tus gobernantes y expresarte es algo que nosotros a veces no nos damos cuenta los que estamos aquí, de poder disfrutar de ello. Así que, María Jesús, eso es lo que está en mi mente, yendo a tu pregunta. Muchas gracias. Tengo otra pregunta, si no hay ningún compañero. Dime. A ver, la otra pregunta iba en relación a... Antes has explicado, has dibujado los pros y los contras, aunque no los has enumerado, de la autopublicación o lo de trabajar con una editorial, ¿no? Como que todo tiene su parte positiva y su parte negativa, ¿no? Entonces, mi pregunta va enfocada en tu opinión o basándote en tu experiencia, el escritor, tú como escritor, tienes que sacrificar parte de algo. O sea, ¿tienes que sacrificar algo por el libro para que el libro vea la luz o no? ¿Has tenido que sacrificarlo o te ha resultado cómodo? ¿Te has sentido cómodo, me refiero? A ver, no, yo no tuve que hacer sacrificios. Las editoriales muchas veces te envían un corrector con quien vos trabajas, pero siempre el autor es el que tiene la última palabra. Con el corrector de Pasión Imperfecta, la correctora en realidad, una señora de Madrid muy conocedora y muy eficiente. Hemos trabajado largo, porque si bien el libro originalmente fue escrito en un español neutro, aquí en España hay muchos modismos y términos que son muy distintos, muy diferentes a los que se usan en Latinoamérica, que a su vez tiene varios distintos tipos de español, refiriéndome al idioma. Entonces, bueno, fue un trabajo que hubo que hacer, pero yo no tuve que ceder nada en ese sentido. Como tú dices, cada posibilidad tiene su parte buena y parte mala. Yo estoy inserto en el mundo editorial. La parte que es difícil es la que no puedes controlar. La relación de poder entre escritor y editorial es muy difícil, porque el poder lo tiene la editorial, porque tú puedes firmar el mejor contrato y decir, bueno, van a ser 50.000 ejemplares de mi libro y después hacen el 10% de eso. Y tú no puedes demandar a una editorial porque no vas a publicar nunca más en el mundo. Por ejemplo, el Pasión Imperfecta ahora está agotado, por lo menos donde yo he podido corroborar, que ha sido Alicante, Barcelona, los lugares donde yo he ido a presentarlo. No está ya en las cadenas, quedan, a algunas les queda uno. Y bueno, yo estoy esperando que mi editorial reimprima y redistribuya. Pero bueno, estamos, digamos, en una situación difícil. Estamos en una pandemia donde se dan parámetros que no se daban antes. Entonces ellos lo piensan bastante en qué van a invertir, cómo y cuándo, y están en otras tareas, porque es una editorial que publica mucho, muchos libros de muchos autores. Cada mes salen muchos libros. Entonces, bueno, por ejemplo, yo querría que otra vez, igual que fue en junio, ir a las librerías y ver mis libros en vidriera, en estantería, pero en este momento no lo estoy viendo. Yo querría que de pronto la editorial te apoye un poco más, que no voy a negar que me han apoyado mucho en la prensa, en los medios, con publicidad, en las redes sociales. Pero bueno, uno quiere lo mejor para el hijo, que es el libro. Y entonces va buscando los caminos y no siempre los puedes conseguir. Así que es como, no, yo no he tenido que ceder en el sentido de dejar algo de lado, o no escribir algo, o no publicarlo. Desde el momento que ellos dicen te vamos a publicar es porque les ha gustado el texto que tú has presentado. Pero sí, es como que vas cediendo constantemente en detalles que ya hacen a veces a la comercialización, a la presencia de tu libro, a la distribución. Tienes que ir un poco contemporizando con las editoriales, llevando el tema adelante lo mejor posible, con la mejor delicadeza que se puede. Porque estas editoriales tienen muchos autores, algunos son bestsellers. Yo soy nuevo aquí en España, en Argentina soy algo más conocido, pero aquí todavía no. Espero algún día poder serlo y seguir escribiendo. No sé si te responde eso, María. Sí. Muchísimas gracias. Muy No, por interesante. favor, gracias por Gracias. preguntar. Gracias por preguntar.
No sé si alguien más tiene alguna pregunta que quiere hacer. Nada, yo los invito a leerlo. Yo digo siempre que hay libros que se leen y libros que se viven. Y este es el caso de uno de esos. Así que los invito a que lo lean. Bueno, muchas gracias, Patricia. Yo quiero agradecerte mucho a vos, porque además de esta entrevista, quiero permitirme que yo comente que también a veces hay hay mucho egoísmo a veces en el mundo editorial, pero no es tu caso, que has sido una persona muy generosa conmigo, que me has ayudado mucho, pero mucho, con muchas actividades y contactos. Sos una persona mucho más que generosa. Y te agradezco por esto y por aquello también. También le quiero agradecer mucho a Ray por esta oportunidad y quiero felicitarlos a los dos por la tarea que hacen, por este taller de escritura creativa, y a todas las personas que han estado presentes. Que, les agradezco muchísimo porque, volviendo otra vez al principio, compartir pasión es algo que llena mucho el alma. Así que muchas gracias. A vos, Roberto. Ray. Genial, estupendo. Bueno, ha sido una charla excelente, a mí me ha encantado, he disfrutado muchísimo. No he hablado porque he estado aquí bebiéndome las palabras de Roberto. La verdad es que hacía tiempo que no me encontraba con una persona con ese magnetismo. Así que bueno, Roberto, esta es tu casa, cuando quieras venir y compartir. Estás siempre invitado, las puertas están abiertas. Patricia es una comunicadora también excepcional y es un puente. Y bueno, Patricia, te animo también a continuar creando esos puentes que enriquecen realmente. La charla ha estado muy bien, me ha encantado. Roberto ha tocado un montón de temas que son muy útiles, yo creo, muy interesantes, sin contar con el hecho de que, claro, tengo que leerme Pasión Imperfecta, tengo que disfrutar cada una de sus páginas y luego dejar un comentario. Bueno, Te sí, gustará, te gustará. yo espero que el libro esté a las circunstancias de lo que yo he hablado hoy, que no se desilusionen. Pero bueno, les mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Yo estoy a disposición, Ray, Patricia y los demás. Como les dije, me gusta compartir, así que cuando gusten. Estupendo. Bueno, pues yo voy cerrando ya y les deseo un excelente fin de semana. Gracias. Nos vemos en la siguiente, Igual chicos. para todos. Adiós, hasta Besazo a todos pronto. y muchas gracias. Bye, Chao, bye. chao. Chao, chao. Qué bonito.